Buenas tardes. Pues buenas tardes. Pues es para mí un placer presentar a Cristina Bertrán. Yo no la conozco desde hace mucho tiempo, pero es una persona que tiene la rara habilidad de conectar muy bien con la gente, de manera que esto puede ser un poco debido al tipo de vida que ha llevado. Ella vivió la mitad de su vida en Madrid, que es su ciudad natal, pero después empezó a volar y ha estado viviendo indistintamente en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami y en Shanghái. Y dentro de unos días se nos va al desierto de Gobi, a una yurta ahí, a escribir unos cuentos que tiene en la mente, alguno ya desarrollado y publicado y otros que tiene que continuar escribiendo. Académicamente, Cristina ha estudiado medicina, bellas artes y filosofía. Y bueno, como es muy emprendedora, ha desarrollado también un método de aprendizaje de idiomas muy exitoso, que se llama Keiji, que significaba puedo, ¿no? Que significa puedo aprender. Y tiene una empresa en Miami y otra en Shanghái. Y hizo el doctorado con una tesis sobre las filosofías orientales y el I Ching, a lo que ha dedicado además muchos años de su vida. Ha publicado en China un libro, iba a decir que allí se vende muy bien, pero claro, hay tantos chinos, sobre el I Ching en chino, y ahora está trabajando en uno también sobre el I Ching, pero para niños, porque ella quiere que China recupere con el I Ching los orígenes de su filosofía más ancestral, ¿no? De eso ahora os va a hablar ella. Y entonces pues dedica muchos de sus esfuerzos a que esto ocurra, ¿no? A que retome China el origen de sus ancestros, de lo más ensebre, podríamos decir. Yo soy gallega, lo más ensebre de lo chino, ¿no? Y entonces de eso, que es de lo que quizá más sabe, es de lo que nos va a hablar hoy, del I Ching. Así que yo no voy a desvelar nada para que sea ella la que nos lo cuente. Vale. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos vosotros por venir. Muchas gracias a la Casa de Cantabria por brindarme esta oportunidad. Inclusive ha habido un conferenciante que cedió su puesto para que yo pudiera dar la conferencia antes de irme a Mongolia. Y muchas gracias a Paz, que como ella ha dicho, ya es mi amiga, porque hemos conectado muy bien y ha sido la que me ha propuesto para venir a esta conferencia. Vamos a hablar del I Ching. Este es el libro, esta es la portada del libro que me publicaron en China hace unos años, está ahí sobre la mesa, en edición bilingüe, en inglés y en chino. Pero este libro ya está agotado, hicieron 2 ediciones, ya está agotado, ya no se puede conseguir en ningún sitio. Ahora lo único es el que tengo yo en la web como ebook. Esa es la portada del libro. Este libro tuvo su origen en mi tesis doctoral. Es como un resumen, muy resumido, de la tesis doctoral. La tesis doctoral había partes de filosofía, de ciencias sociales, de arte y de China, y en China analizaba toda la geografía, la historia, el arte, y luego las 3 ramas más importantes de la filosofía china, que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Ellos llaman Chan y Zen, se conoce como Zen también, y luego la segunda parte fue ya un estudio exhaustivo del I Ching, con todos los capítulos, las transformaciones dialécticas, la ética, la estética, la simbología del paisaje, y la tercera parte, como soy pintora, estudié Bellas Artes primero, pues hice una serie de cuadros con la simbología de los capítulos del I Ching, y eso fue la tercera parte. Esa fue la tesis doctoral sobre el I Ching. Pero claro, la tesis doctoral pues no, es académica y no lo va a leer nadie, hay que ser realistas. Entonces decidí hacer un libro de divulgación para que todo el mundo lo pudiera leer. Este profesor, el profesor Chan Liwen, que es un profesor muy eminente en China, dice que durante el desarrollo de la nación de China, el Chowi es otro de los nombres que le dan al I Ching, ahora lo explicaré.
ha ejercido una influencia esencial. Y él dice, este profesor dice, por esta razón, una persona que no conoce el Chowi o el I Ching no puede entender realmente la cultura china, ni percibir la esencia de la cultura china, ni conocer correctamente sus características. Y acaba. Por lo tanto, el Chowi es la llave de la puerta de la cultura china. Y ahora aquí viene el misterio, un misterio muy extraordinario. Si el Chowi o el I Ching es la clave para entender la cultura china, ¿por qué no se conoce en China? Y que es la cosa más extraña que se puede ver. Cuando yo llegué a China, yo asumía que pues, en China todo el mundo conocía el I Ching, al ser el libro más importante de la cultura china. Y cuando llegué a China me encontré con la gran sorpresa de que nadie prácticamente lo conocía. Lo conocían algunos profesores en las universidades, pero a nivel general nadie lo conocía. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de lo siguiente. El I Ching no se conoce ¿por qué? Por dos razones muy importantes. La primera razón, todo el mundo considera que es un libro muy difícil de entender, muy oscuro. Si le dices a alguien, ¿tú conoces el I Ching? Uy, no, ese libro es muy oscuro, muy difícil. Es un libro de filosofía. Cuando la gente oye filosofía se asustan, como si la filosofía fuese una cosa horrorosa. ¿Qué es la filosofía? ¿De dónde viene? Filos, que es amor, y Sofía, que es sabiduría. Entonces, amor a la sabiduría, ¿verdad? Bueno, toda la persona que quiere saber o aprender algo, en realidad es un filósofo. Vosotros que estáis aquí hoy, venís para aprender algo del I Ching, pues vosotros sois filósofos. O sea, que la filosofía no tiene ningún misterio. La segunda razón, y quizá más importante, es porque ellos consideran el I Ching un libro supersticioso. ¿Y por qué lo consideran supersticioso? Porque lo consideran un libro de adivinación, un libro que vas a un adivino y el adivino te dice lo que va a pasar. Eso ellos lo consideran superstición. Al considerarlo superstición, ellos lo rechazan de plano. Pero el I Ching, lo que tenemos que hoy aprender de una manera muy importante, es que no es un libro de adivinación, porque está basado en las leyes de causa y efecto. Entonces, debido a estas dos razones, el I Ching no se conoce prácticamente en China, excepto algunos profesores muy eminentes que están en las universidades. Ellos sí conocen, pero está a nivel académico. A nivel de la calle no se conoce el I Ching y las generaciones jóvenes tampoco. Ahora están recuperándolo. Bueno, ¿qué es el I Ching entonces? Vamos a ver qué es el I Ching, porque hay también mucho desconocimiento. Primero, es un libro de ciencia. A esto os va a extrañar a todos y le extraña a mucha gente. Pero es cierto. Es un libro de ciencia, ¿por qué? Porque está basado en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la ciencia natural. Esto en el I Ching se refleja en la imagen, es una imagen de la naturaleza. Siempre va a tener una imagen de la naturaleza. ¿Qué pasa con las leyes de la naturaleza? Luego se reflejan en el mundo, en las leyes humanas, con lo cual es un libro de sabiduría. Y en las leyes humanas, en el I Ching, en el libro y en mi libro también, eso es el significado de la imagen. El libro va a empezar con una imagen, se le va a dar un significado. ¿Y qué es, en tercer lugar? Un libro de ética. Es el primer libro de ética sistemático escrito en el mundo, de una manera sistemática. Entonces, esto se refleja en la acción. O sea, el I Ching va a ser un libro que se va a enfocar en una imagen, te va a explicar lo que esa imagen significa y te va a decir lo que tienes que hacer de una manera ética a través de esa imagen. Entonces, es un libro de ciencia, de sabiduría y de ética. Este es el libro, en el libro que yo escribí, que es un compendio de mi tesis doctoral, tiene 3 párrafos, siempre todos los capítulos tienen 3 párrafos. El primer párrafo es la imagen, y para la imagen es para lo que yo he pintado un cuadro con el simbolismo de la imagen. El segundo párrafo siempre va a dar una explicación del significado de la imagen, lo que significa. Y el tercer párrafo te va a hablar de la norma ética o de conducta que tienes que hacer para tener éxito en esa situación. Cada capítulo del I Ching es una situación en la vida de las personas. Entonces, comienza con un hexagrama, al comienzo veis que es esa figura que hay de líneas. Luego están los 3 párrafos y el cuadro, y también he escrito un pequeño poema que está relacionado con el cuadro. Ahora, espérate esto. Sí, esto. En el I Ching hemos dicho antes que el I Ching no es un libro de adivinación. ¿Y por qué digo que no es un libro de adivinación? Porque lo que es un libro de predicción. El I Ching predice pero no adivina. ¿Por qué? En el I Ching en muchos sitios dicen el sabio conoce el germen. ¿Esto qué significa? Suponeos que tenéis un jardín en vuestra casa
Y entonces decidís plantar un peral y un manzano, 2 árboles, porque os gustan mucho los árboles. Entonces ponéis la semilla de un peral y la semilla de un manzano debajo de tierra. Viene un amigo vuestro y os dice, y vosotros le decís, aquí va a crecer un manzano y un peral. Y el amigo os dice, qué absurdo, ¿por qué me dices eso? Yo no veo nada, ¿no? Entonces, vale, se va el amigo, vuelve al cabo de un tiempo, esa es la semilla, veis ahí la semilla abajo, esa cosita redonda es la semilla, pero no se ve, está tapada por la tierra. Entonces, ese es el pasado, eso correspondería al pasado. Por eso dicen el sabio conoce el germen. A continuación, la semillita crece un poquito. Viene el mismo amigo y entonces ve unas ramitas. Dice, ¿y eso que hay ahí qué es? Y vosotros decís, un peral y un manzano. Ay, pero qué tontería, yo solamente veo unas ramitas. Y tú dices, sí, pero va a ser un peral y va a ser un manzano. Entonces ahí tenemos el presente. En el presente no nos dice lo que va a ser el futuro, pero vosotros lo sabéis ¿por qué? Porque habéis puesto la semilla del peral y del manzano. A continuación vuelve a venir el amigo y ya se ve que es un peral y un manzano. Ese es el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí no ha habido ninguna cosa sobrenatural, sino que vosotros, por la semilla que habéis plantado, sabéis lo que va a ser el presente y sabéis lo que va a ser el futuro. Por eso dicen, el sabio conoce el germen y por eso puede predecir el futuro. ¿Veis la diferencia entre adivinar y predecir? Este es el concepto clave que quiero que hoy quede muy claro. Adivinar viene de adivinare, del latín, que divinus significa Dios, y significa descubrir algo oculto o desconocido por medio divino o sobrenatural. Eso es adivinar. Ahora, ¿qué es predecir? Predecir es decir algo antes de que suceda, antes de que suceda. La predicción constituye una de las bases de la ciencia. Si no hay predicción, no podría haber ciencia. Y de una teoría científica o de un modelo científico. Está basada en las leyes de causa y efecto. Si tú tienes una causa, la semilla, tú tendrás un efecto. Y es lo que tenemos en la ciencia. Los aviones vuelan porque han hecho un cálculo físico, si la predicción del tiempo, toda la ciencia está basada en la predicción. El I Ching está basado en la predicción. Ese es el punto más esencial que es importante destacar. Ahora, vamos a ver los libros clásicos de la filosofía china, que se llaman libros clásicos o canónicos, son los escritos en chino clásico, antes del 221 a.C. Entonces, están el clásico de la música, de la poesía, de los ritos, de la historia y los anales de primavera y otoño. Y luego los clásicos confucianos, que son el gran aprendizaje, la doctrina del medio, las analectas de Confucio, que es la que casi todo el mundo conoce, y el libro de Mencio. Estos libros fueron escritos aproximadamente entre el 500 más o menos antes de Cristo. Si veis ahí arriba, en rojo, el I Ching fue escrito en el 2800 antes de Cristo. Yo estaba en una conferencia y una de las personas de la audiencia me dijo, bueno, entonces el I Ching está inspirado en el taoísmo, ¿verdad? Y dije, pues al revés. Digo, porque el taoísmo es del 500 antes de Cristo y el I Ching es del 2800 antes de Cristo. Me dijeron, no es posible. Digo, sí es posible. Todo en China, todas las filosofías chinas, todas, confucianismo, taoísmo y budismo zen, todas tienen su origen en el I Ching. Porque el I Ching es el libro, y además está considerado el libro más antiguo del mundo. Es del 2800 antes de Cristo. Ahora, ¿qué significa el I Ching? La palabra I Ching. La palabra I, esta forma de escribir el I Ching corresponde a la misma que habéis visto también como I Ching en algunos sitios, que es la transcripción que hacen en español en algunos libros. Y esta que pongo yo aquí es el pinyin, es la que ahora es moderna y ahora casi todos los libros se escriben de esta manera, en pinyin. Pero lo podéis ver escrito también como I Ching, de la otra forma. Entonces, la palabra I significa fácil. Entonces yo les digo a los chinos, vamos a ver, si las personas que hicieron el I Ching pusieron el libro, pusieron que era fácil, ¿por qué decir vosotros que es difícil? Y ha sido por la forma de enseñarlo, es como todo, si no se enseña con facilidad no se aprende. Bueno, significa fácil y simple, significa cambio. También lo habréis oído vosotros como el libro de los cambios o el libro de las mutaciones, también se conoce. Y significa permanencia, porque lo único permanente es el cambio, esto es como una metáfora. O sea que esas tres palabras significa I.
Y luego Qin significa libro clásico o canónico. Son de los libros clásicos entre la literatura china. Ese es el significado de la asociación. Ahora, Choui, esto de Choui, en realidad son dos libros. También se conoce, a lo mejor lo vais a ver si empezáis a leer cosas en chino, bueno, en chino relacionadas, lo vais a ver como Choui. Pero Choui en realidad tiene dos partes. El I Ching, que es el texto antiguo, que es el que vamos a ver hoy, y está compuesto de trigramas y notas. Y el I Chuan, que son los comentarios al I Ching, que los hizo Confucio. Confucio también estaba influido por el I Ching. Confucio iba siempre con el I Ching en la mano y decía que era el libro más importante que él conocía. Entonces, todo el confucianismo está inspirado en el I Ching. Entonces, hoy vamos a ver la parte del I Ching, que es el texto antiguo. ¿Quién escribió el I Ching? El otro día me dijeron, no, es que es de autor desconocido. Digo, no es de autor desconocido. Son cuatro sabios los que escribieron el I Ching. El primero, Fu Xi, que es del 2800 a.C., se considera el padre de la civilización china. Inventó muchas cosas, lo de la seda, medidas, como arar, lo consideran como el padre de la civilización china. Luego está el rey Wen de la dinastía Zhou. La dinastía Zhou se considera una de las mejores, de las más éticas, de las mejores de China, y el duque de Zhou también escribió los hexagramas. Y luego Confucio escribió la segunda parte del I Ching, que fueron los comentarios. Confucio amplió el I Ching. Lo que había del I Ching, él lo amplió Confucio y sus discípulos. Entonces, estas cuatro personas son las que se consideran a lo largo de muchos siglos, porque esto es muchos siglos, los autores del I Ching. ¿Cuál es la importancia del I Ching hoy? Porque este libro tiene 5.000 años. Entre los 2.000 y pico que llevamos ahora, más los 2.800 de antes, pues viene a tener como más de 5.000 años. ¿Cuál es la importancia del I Ching hoy, un libro de hace 5.000 años? Pues es muy importante por lo siguiente. Es un libro de sabiduría basado en la naturaleza. No excluye a nadie. No es un libro de religión que puede servir para unos pero no para otros. No excluye religión, no excluye ninguna creencia, acepta a todo el mundo. Todo el mundo puede ser de la religión que quiera, de las creencias que quieran y basarse en la sabiduría del I Ching. Eso es fundamental para la economía global que estamos ahora en curso. Segundo, es un libro de consulta y guía que es muy necesario, porque a veces estamos muy confusos en la vida y no sabemos qué hacer, y el I Ching es un libro muy práctico, se puede aplicar en muchas ocasiones de la vida, porque cada capítulo es una situación de la vida. Y en tercer lugar, y también muy importante, yo doy clases de ética también a las empresas, a los empresarios, de ética empresarial. Es un libro de ética, también te dice lo que tienes que hacer en cada situación, pero de una forma ética. No interesa que puedas ganar a costa de otras personas, sino hacerlo de forma ética. Entonces, por esas razones es tan importante hoy, o más, que lo que fue hace 5.000 años. Influencia del I Ching en la civilización china. Todo, absolutamente... Esto no es mío, ¿no? Hoy creo que no lo he apagado, bueno, espero que no suene. Importancia del I Ching en la civilización china. Todo lo que vosotros conozcáis de China, todo, absolutamente todo, tiene su origen en el I Ching, os lo aseguro. La filosofía, empezando confucianismo, taoísmo y budismo zen. El espíritu nacional, la armonía, la unión, los valores sociales, de respeto por los mayores, la familia. En medicina, a mí me han llamado de congresos internacionales de medicina tradicional china para hablar sobre el I Ching, porque la medicina tradicional china tiene su origen en el I Ching. En geografía, el Feng Shui, el Qi, la interconexión de los elementos, en astronomía, los calendarios, los fenómenos astronómicos, en las ciencias naturales muy importantes, las leyes de causa y efecto y el cambio. Ahora están constantemente hablando de las leyes del cambio. En cibernética, esto os va a extrañar mucho, es el origen de la cibernética, es el origen de los ordenadores. Vosotros conocéis el filósofo, porque yo también estudié algunos filósofos para la tesis, el Leibniz, el filósofo alemán, que estudió el cálculo infinitesimal y la matemática combinatoria. Estaba haciendo su matemática combinatoria cuando recibió de un jesuita que estaba en China el libro del I Ching, y Leibniz dijo, esto es exactamente lo que estoy haciendo yo, pero con 3.000 años de diferencia. Entonces, quiere decirse que el I Ching, que está basado en el 0 y el 1, es el primer libro de cibernética que existe en el mundo. Y las artes marciales, todos vosotros a lo mejor vais a algún gimnasio de artes marciales, están basadas también en el I Ching.
Yo les pregunto a los chinos, porque todos los chinos, por supuesto, conocen artes marciales, han ido a los gimnasios, eso no es un secreto para ellos. Y les pregunto, ¿qué es esto que hay alrededor del yin y el yang? No lo saben. Y ahora lo vamos a saber, vosotros lo vais a aprender hoy. Vosotros todos conocéis el yin y el yang, ¿no? Eso lo conoce yo creo que todo el mundo. Eso empezó en el I Ching. Por eso os digo que de ahí ya todo lo demás empezó en el I Ching. Y esto es el símbolo que aparece en casi todos los gimnasios de artes marciales. El I Ching tiene una figura muy extraña al principio, que es un hexagrama. Todos los capítulos del I Ching comienzan con esta figura. Voy a ponerlo un poquito más así. Con esta figura, ¿me oís bien, no? Sí. Que es el hexagrama. Esta figura está compuesta de líneas. ¿Y qué es esto? ¿Es un símbolo? ¿Es un gráfico? ¿Y por qué tiene 6 líneas? ¿Y por qué hay 64 hexagramas en el I Ching? Esto es un misterio, ¿verdad? No, tiene una lógica muy particular. Al principio, el I Ching es muy cierto que empezó como un libro de adivinación. Las personas iban al adivino, y los reyes y muchas personas, y le preguntaban cosas. Voy a ganar en esta batalla, debo hacer esto, debo hacer lo otro. Los adivinos, y eran adivinos, o sea que esto hay que tenerlo muy claro. Los adivinos ponían fuego encima de huesos o de caparazones de tortuga o de huesos de animales, y según ¿cómo se llama eso? Las líneas que se hacían del fuego, se hacían unas líneas, y la línea era entera, le decían a la persona, sí, esto va a suceder. Por ejemplo, tengo que ir a la guerra, y si había una línea entera, le decían sí. Si la línea era partida, era un no, le decían que no. Eso era adivinación, porque lo hacían por un método ajeno a las personas. Pero aquí, en este momento, este es un momento clave en la historia del I Ching, porque pasó de ser un libro de adivinación a un libro de sabiduría. Y os explico por qué. Todos nosotros, seguro, hemos ido a un examen, alguna vez en la vida, en el bachillerato, la universidad o lo que sea. Entonces, cuando vais a un examen, los sabios empezaron a dar cuenta aquí que la vida no es un sí absoluto o un no absoluto, que hay matices y hay diferencias. Por ejemplo, si vosotros vais a un examen y lo conocéis todo, absolutamente todo, eso sería un sí y un sí. Por eso le pusieron 2 líneas, las 2 primeras líneas arriba a la izquierda. Eso es un sí absoluto. Ahora bien, puede suceder que vosotros hayáis estudiado el 80%, pero el 20% no. Entonces eso sería un sí, pero a lo mejor no. Si os caen los temas que no habéis estudiado, no. Ahí ya va habiendo una variación, porque la vida no es tan absoluta. Lo mismo pasa abajo con las 2 líneas partidas. Si vais a un examen de aeronáutica espacial y no sabéis absolutamente nada, pues vais a suspender. Entonces eso sería un no y un no, sería un no absoluto. Pero ¿qué pasa si a lo mejor habéis estudiado 10 lecciones y resulta que da la casualidad, por una suerte maravillosa, que os caen las 10 lecciones? Pues eso sería un no, pero a lo mejor sí. ¿Os dais cuenta que ahora ya los sabios van cada vez poniendo más alternativas a la vida? Entonces, en este momento ya se convirtió de un libro de adivinación en un libro de sabiduría. Evolución de las líneas. Los sabios también siguieron, todo esto es un proceso de muchos años. Ellos vieron simbólicamente, cuando miraban arriba, veían el cielo, y entonces asignaron la línea superior al cielo. Luego miraban hacia abajo y veían la tierra, y asignaron la línea inferior a la tierra. Ahora yo os pregunto, ¿qué hay entre el cielo y la tierra? ¿Qué hay? ¿Los? Aire. ¿Quién dijo nosotros? Bien. Los seres humanos. Sí, hay aire también y hay muchas cosas, pero están los seres humanos en una cosmología. Está el cielo, está la tierra y estamos nosotros en medio. Entonces los sabios dijeron, aquí falta algo, pues lo vamos a poner. Todo esto es una evolución de la sabiduría. Y pusieron la tercera línea, que es la línea de los seres humanos. Ahora ya tenemos 3, la línea del cielo, la línea de los seres humanos y la línea de la tierra. ¿Y qué es esto? El trigrama. Ya habéis visto cómo se forma un trigrama, no es que de repente dijeron, voy a hacer 3 líneas, qué bonito queda esto. No. Tiene todo una razón lógica muy importante. A continuación, como ya sabemos que había líneas enteras y líneas partidas, las 3 líneas enteras las asignaron al yang, que es el principio del cielo, el principio, lo creativo,
lo asignaron al cielo, las 3 líneas enteras. Las 3 líneas partidas lo asignaron a la tierra. Y entonces ya ahora tenemos 2 trigramas. Empezaron con 2 trigramas, el cielo y la tierra. Todos vosotros conocéis el yin y el yang, ¿no? El dibujo de la izquierda, ¿no? Bien. ¿Habéis visto alguna vez el yin y el yang separado? No, no existe. Yo lo busqué bueno, si lo encontráis me lo decís. Yo lo busqué por todas partes y no existe. Le pedí a un amigo que me lo hiciera, que me lo separara. Entonces, esto no existe. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo fui, esto es cierto, esto es verídico. Cuando yo fui a pintar, porque soy una pintora, el primer cuadro de I Ching, que es el cielo, pues puse el lienzo en el caballete y dije, bueno, tengo que pintar cielo, 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 cielo. Y digo, pero tanto cielo, ¿cómo voy a pintar solo cielo? Y no puedo pintar solo cielo y no lo podía pintar. Es que no lo podía pintar, o sea, es que no podía pintarlo, pero esto es cierto. Digo, bueno, pues voy a dejar el cielo y voy a empezar con la tierra. Bueno, pues el segundo capítulo es la tierra. Bueno, pues entonces vamos a pintar la tierra y todo tierra y todo tierra y todo tierra, es demasiada tierra. Digo, pues no lo puedo pintar. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, porque si tengo que pintar todos los cuadros del I Ching y no puedo ni siquiera empezar con el 1 y el 2, pues lo tengo muy mal. Entonces se me ocurrió una idea. Entonces pensé, claro, la tierra y el cielo nunca pueden estar separados. Y entonces los pinté juntos. Entonces mi colección de cuadros, que no es un error, tiene 63 cuadros, no 64. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra están juntos. Si veis, ocupan el mismo espacio prácticamente. La tierra es un poquito ondulada, porque es un poco más el principio femenino, pero están juntos. Ese es el cielo y la tierra, el primer cuadro del I Ching. Ahora, cuando un hombre y una mujer se unen y tienen un hijo, siempre el hijo tiene unas características de la madre y unas características del padre. Cuando el cielo se une con la tierra, si veis la línea de abajo, el I Ching siempre se va construyendo de abajo arriba, si veis la línea de abajo, el cielo le da a la tierra su línea de abajo. ¿Y qué ocurre? Que tienen un hijo que está compuesto con 2 líneas de la tierra y una línea del cielo. Y este hijo es el primer hijo, que es el trueno. Y el trueno significa la fuerza, pero en movimiento. Ya tienen el primer hijo varón. A continuación, esta es la representación que yo hice, porque claro, el trueno no se puede pintar, pero si vemos una montaña con una tormenta, pues ya sabemos que el trueno está por ahí, ¿no? Está a punto de llegar. Y esta es mi representación simbólica del trueno. A continuación, el cielo se vuelve a unir con la tierra y veis que le da la línea del medio, la línea central. Entonces tienen otro hijo que está compuesto con 2 líneas, una de arriba, otra de abajo, partidas, y la central entera, la del centro. Y esto es el agua, pero el agua de las profundidades, el agua de lo misterioso, el agua de lo profundo, porque hay 2 aguas en el I Ching. A continuación, esta es la representación que yo hice simbólica del agua. Si veis abajo, no sé si se ve muy bien, pero abajo del todo hay una franjita azul que es el agua. Es como un desfiladero, como un cañón, y abajo tiene agua. Y ese es el agua de las profundidades. A continuación volvemos otra vez, el hombre se une con la mujer y tienen el último hijo varón porque le da la última línea entera, se la da y entonces hay una línea, al final acaba una línea entera y 2 partidas y esta es la montaña. La montaña significa fuerza, pero en quietud. El trueno era la fuerza en movimiento, la montaña es la fuerza en quietud. Todos los elementos tienen una simbología y una explicación. Y esta es la montaña, el cuadro de la montaña, que se ve que es una montaña, pero muy redondeada y con mucha tranquilidad. Ahora vamos a dar la vuelta. Ahora es la mujer la que va a dar más las características femeninas al hombre. Ahora le hemos dado, veis, en la parte de la izquierda está la tierra, que son las 3 líneas partidas, y en la parte del centro está el cielo, que son las 3 líneas enteras. La mujer le da la última línea, se la da al hombre y tienen la primera hija, que es el viento y la madera, que es la suavidad y el progreso gradual. ¿Y cómo yo represento la madera y el viento? Pues es que es muy difícil, ¿no? Bueno, pues entonces he hecho un bosque, porque en el bosque pues hay árboles, hay madera, y cuando hay viento vosotros oís el murmullo de las hojas, es fácil oírlo, ¿no? A continuación estamos otra vez en que la mujer le da la segunda línea al hombre y tienen la segunda hija,
que es el fuego. El fuego es la inteligencia, la iluminación, y el fuego yo lo he representado por un atardecer en La Mancha. Estos son cuadros de España, todos. Es simbólico, es el simbolismo del rojo que simboliza el fuego. El último ya es la mujer, le vuelve a dar la línea última al hombre, al cielo, y tienen la última hija, que es el lago. El lago es también el agua, pero es el agua de la superficie. Es completamente diferente del agua de la profundidad. El agua de la superficie es el agua de la alegría y de la tranquilidad y de la serenidad. Cuando vosotros vais a un lago, normalmente se siente muy, muy sereno y muy pacífico. Bueno, este es un lago, este es el lago de Sanabria, por cierto, y pues que todos los lagos cuando se van dan una sensación de tranquilidad y de... Ahora ya tenemos, ya sabemos lo que ha pasado aquí con el I Ching. Tenemos toda la familia, que son los trigramas, el padre, la madre, 3 hijos y 3 hijas. Ya tenemos ya hemos llegado a uno de los puntos claves, la familia. Eso es lo que hay alrededor del yin y el yang que está en todos los gimnasios que os enseñé antes. Ahora, ¿qué pasa? Los sabios chinos siguieron pensando que los elementos nunca están separados, siempre están juntos. Uno está arriba y otro está abajo, como el yin y el yang, y luego está uno abajo y otro arriba. Y si veis en el de la izquierda, la montaña está arriba, una montaña, un volcán, la montaña está arriba y el fuego está abajo. El fuego está en las entrañas del volcán, está abajo. Pero si hay una erupción volcánica, entonces ahora ya el fuego está arriba. Bueno, está un poco raro hecho porque está hecho con el de la derecha. Ahora el fuego está arriba y la montaña está abajo. Los elementos se cambian, por eso también se llama el libro de las mutaciones o de los cambios, porque siempre están cambiando, como la noche y el día, el yin y el yang, siempre está cambiando. Si vemos el cuadro de abajo, de la izquierda, tenemos la montaña arriba, yo no sé si lo veis bien, hay un río pequeñito abajo, azul, no sé si se ve bien, y entonces el agua está abajo, simbólicamente estamos hablando, ¿no? Si vais a la derecha, ahora veis que las nubes, que es el agua, está arriba y sin embargo la montaña está abajo. O sea que los elementos siempre tienen un abajo y un arriba porque están siempre conjuntos. ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Pues la conclusión lógica es que si tenemos 2 trigramas y están juntos, tenemos que ponerlos juntos. Y ahí nació el hexagrama. El hexagrama no es ni más ni menos que la unión de 2 trigramas. Y por eso nacieron las combinaciones de arriba y abajo. Si ahora multiplicamos, alguien que sea de ciencias, que yo soy de letras, 8 trigramas por la posición arriba y 8 trigramas por la posición abajo, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos? 64. Por eso el I Ching tiene 64 capítulos. No podría tener 65, ni podría tener 63, mis cuadros sí, pero el I Ching no. Porque es una cosmología completa, que contempla todo lo que puede suceder a nivel del cielo, de la tierra y de los seres humanos. Todas las situaciones que puedan suceder en esa cosmología están contempladas por el I Ching. Entonces ahora ya vemos lo que es el hexagrama. Es un estudio de las leyes de la naturaleza y las leyes de causa y efecto. Y esto es la ciencia. Es la aplicación de esas leyes naturales al mundo humano, que es la sabiduría, y el conjunto de principios éticos, que son las normas de conducta. O sea que cuando veáis un hexagrama, sabéis que son esas 3 cosas: ciencia, sabiduría y ética. Ahora, ¿qué ocurre aquí cuando nosotros estamos en la vida y tenemos que tomar una decisión? El I Ching solamente se puede usar como guía cuando tenemos 2 posibilidades. El I Ching no se le puede decir, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿O qué va a pasar en mi vida dentro de 5 años? ¿O puedo hacer A, B, C, Y y Z? No se le puede hablar, porque acordaros que el I Ching es el 0 y el 1. Siempre está enfocado en la elección de una de 2 opciones. Entonces, suponeos que estamos en el punto A y llegamos a este hexágono, esta figura, que es un momento en la vida en que tenemos 2 opciones que no sabemos cuál hacer. Pues a lo mejor te ofrecen un trabajo maravilloso en un sitio extranjero, pero tú estás aquí tienes tus amigos, tu familia, entonces dices, ¿debo aceptarlo o no debo aceptarlo? Cuando dudamos es porque siempre hay algunos puntos que no conocemos. Mirad que ahí la línea roja tiene un vacío hasta que llega a la X, que sería el resultado final. Y la línea verde tiene un vacío hasta que llega a la Y, que es el resultado final. Ahí es por lo que dudamos. Muchas veces no sabemos
no sabemos lo que va a pasar y decimos, sí, claro, pero ¿y si pasa aquello? No, claro, pero ¿y si pasa aquí aquello? ¿Qué es lo que hace el I Ching? Muy sencillo. Vamos a verlo aquí. Esto es la teoría del rompecabezas, que la llamo yo. Aquí tenemos ¿sabéis? Cuando estáis haciendo un rompecabezas empezáis a poner piececitas, ¿no? Bueno, aquí ponemos una pieza y vemos, uy, una pieza así, mira qué bonita, es roja y marrón, qué bonito, pero ¿qué me dice esto? Nada. Seguimos haciendo. Hoy, mira, ya tenemos una cosa azul, muy bonito, y otras cosas, pues sí, ya está, el rompecabezas ya me está funcionando bien. Vamos a seguir. Ah, bueno, mira, pues ya lo tengo, ya tengo el rompecabezas, perfecto, ya, no hay problema. Ya casi como que dominamos la situación. ¿Qué pasa aquí? Suponeos que estáis en la derecha, arriba de la montaña, y queréis cruzar a la parte izquierda. Y decís, ah, muy bien, ya tengo esto, ya lo veo todo el paisaje, bajo por la montaña, cruzo y voy a la parte de la izquierda. Pero os falta la pieza más importante. ¿Y cuál es? El agua. ¿Qué pasa si no sabéis nadar? ¿Qué pasa si no tenéis una barca? Que no podéis ir al otro lado. Eso es lo que pasa cuando no podemos tomar decisiones en la vida, que nos faltan algunas piezas claves. Y como nos faltan esas piezas claves, no podemos actuar con sabiduría. Entonces, ¿el I Ching qué hace? Decirnos o mostrarnos esas piezas claves. Entonces, al verlo con más claridad, nosotros tomamos la decisión. El I Ching no nos dice lo que nos va a pasar. El I Ching absolutamente no nos dice nada, no adivina nada. Él nos dice, según las leyes de causa y efecto, si tomas esta línea A, vas a llegar a X con las leyes A, B, C y D. Y si tomas la línea Y, vas a llegar ahí pasándote esto, esto y esto. Una vez que tú lo ves claro, ya eliges. Es como si alguien viene por esa puerta y quiere venir aquí a esta mesa y está la luz apagada. Pues se tropieza con todas las sillas, no puede llegar. Pero si enciende la luz, pues va con el pasillo, viene y llega a la mesa. Eso es lo que va a hacer el I Ching. El I Ching simplemente pone la luz. Y ya una vez que puesta la luz, vosotros podéis decir, no, pues voy a llegar a esta mesa o no, me voy porque no me interesa llegar a la mesa. Esa ya es decisión vuestra. Ahora, como yo soy pintora, cuando yo estaba estudiando el I Ching y vi que cada capítulo comenzaba por una imagen de la naturaleza, pues dije, pues lo tengo que pintar, claro, porque ya fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, yo lo explico, como voy a las universidades, me llaman de todas las universidades en China, a mí en China me usan, pero bueno, no me importa, para que yo les explique el I Ching a los chinos. Entonces me llaman de todas las universidades, incluso estaba en la Universidad de Shandong, que es el centro de estudios de I Ching más prestigioso de todo China, está dando clases allí en máster, allí tienen hasta un bachelor, un máster y un doctorado en I Ching, en la Universidad de Shandong. Entonces, y por muchas universidades de Shanghái, de otros centros. Y como lo explico con los cuadros, entonces la gente lo entiende muy bien y de una manera muy sencilla. Porque claro, cuando se hablan de conceptos abstractos, la bondad, la belleza, la ética, pues son abstractos y son difíciles de entender, pero cuando lo vemos con los cuadros resulta mucho más fácil. Por ejemplo, este se llama La verdad interior y es viento sobre el lago. El viento es invisible, ¿no? Nosotros nos asomamos y no vemos el viento, ¿no? Pero veis vosotros que está rizando, que está haciendo ondas en el lago, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos que hay viento. Por ejemplo, entonces esto significa la verdad interior es como la bondad. Si yo os miro a vosotros desde aquí, no puedo saber para nada si sois buenas personas o malas personas, no lo puedo saber. Pero si vosotros hacéis buenas acciones, entonces yo sé que sois buenas personas. Entonces es un poco también lo de que se conocerán por las acciones, entonces es lo mismo que el viento, se sabe que hay viento porque se manifiesta en la superficie del lago. Esto, ¿ves? Haciendo un símil de estos, las personas lo pueden entender mucho mejor. Vamos ahora a las montañas, para que veáis qué diferencia hay y qué sabiduría se puede deducir de cada montaña. Estas montañas, el capítulo se llama la desintegración. ¿Qué significa esto? Que son montañas que crecen muy altas y muy rápido, y muy altas. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser tan altas, están expuestas a la erosión, la lluvia, el viento, la nieve. ¿Y qué ocurre? Que se van erosionando mucho y mucho hasta que llegará un momento que desaparecen. Esto está en relación con las personas que son muy ambiciosas y que pisan a todo el mundo con tal de subir, y llega un momento que se van a destruir. Por eso se llama la desintegración. Ahora vamos a ver otras montañas. Esas son montañas también. Esto es el Mar de Campos, que es una preciosidad. Os aconsejo que lo veáis. Estas son montañas, si veis un corte geológico, se ven como tierra, trazos de tierra, ¿verdad? Bueno, pues son montañas, pero están por debajo de la tierra.
Este capítulo ese era el favorito de Confucio. ¿Por qué? Porque es la modestia. Y Confucio, una de las virtudes que le enseñaba más era la modestia. Entonces, estas montañas, como están tan bajas ya no pueden bajar más. Entonces, la modestia nadie la puede destruir, porque ya está muy abajo. Por eso es una de las virtudes que ellos les dan más importancia. Vamos a ver otra montaña. Estos son los Mayos de Riglo. Esto da como, si vais allí, sois tan pequeñitos y miráis hacia arriba, da como mucha angustia. Y son impresionantes. ¿Qué ocurre con esto? Esto significa el exceso de poder, como las dictaduras o las personas autoritarias, el exceso de poder. ¿Qué ocurre aquí? El I Ching en cada situación de estas te dice lo que tienes que hacer. Aquí en esta situación, como no puedes atravesar esa montaña porque es imposible, está por fuera de tus fuerzas, el I Ching te recomienda que te retires y que vayas por otro camino. A veces hay que retirarse en la vida, a veces hay que avanzar, a veces hay que esperar, y esa es la sabiduría, saber lo que hacer en cada momento, adecuado a cada momento, porque muchas veces parece lógico, pero muchas veces la gente hace justo lo contrario. Entonces, en este caso hay que retirarse, y esto significa el exceso de poder. Pero ahora vamos a ver otra montaña, mira qué diferencia. Esta montaña, el significado es la decisión. Si estáis aquí, en la parte de la derecha, en la parte marrón, que es como un valle, y queréis ir a la otra parte del valle, tenéis una montaña en medio, pero esta montaña es más pequeña. Esta montaña es muy fácil que vosotros la podáis escalar o rodear por la derecha o rodear por la izquierda, porque es una montaña que está en vuestro poder superarla. Entonces, por eso se llama la decisión, porque hay veces que tenemos muchos obstáculos en la vida, pero dependen de nosotros, de hacer un esfuerzo, si queremos hacer un doctorado, o queremos hacer una carrera, o queremos hacer un trabajo, o lo que sea, nos puede costar muchísimo, pero depende de nosotros. Cuando depende de nosotros, el I Ching te dice, tienes que hacerlo. Por eso se llama la decisión. Este otro capítulo es la espera, se llama la espera, ¿por qué? Porque hay nubes en el cielo, pero veis que no son nubes densas, son nubes que todavía, la tierra está esperando que llueva. Es como cuando hay una sequía y la tierra está muy ansiosa de que llueva, pero las nubes no son lo suficientemente densas como para llover. A veces en la vida también estamos demasiado inquietos y no sabemos esperar y forzamos las situaciones. Hay veces que hay que, como digo antes, decidirse, pero hay otras veces que hay que esperar. En esta situación hay que esperar a que las nubes tengan más agua y descarguen. Y esto ya es el último, no os preocupéis, ya estamos acabando. Este es el último capítulo del I Ching, que se llama antes del éxito. Es que tenía otro nombre en el libro. Antes del éxito. Este es un bosque quemado. Aparentemente parece muy horrible porque cuando se quema un bosque es muy malo, ¿no? Pero las cenizas, ya sabéis que los campesinos también a veces queman las cosas para que la ceniza fertilice el suelo, ¿verdad? Entonces, esas cenizas, ese suelo se va a fertilizar y cuando vuelva a llover, el bosque va a ser inclusive más bonito que antes. Esto es porque todas las cosas que tienen un componente malo se pueden volver en un componente bueno. Y este es el último capítulo del I Ching porque es el comienzo, el final de un ciclo, pero el comienzo de un ciclo mejor. Por eso acaba el I Ching con este cuadro. Los libros del I Ching, ahí está el libro que me publicaron en China, pero estos ya están agotados, se hicieron 2 ediciones y ahora lo único que yo he podido es sacarlo, tenerlo como ebook en mi web, que está en 3 idiomas, está en español, en inglés y en chino, que ese es el libro que hay en la web y ya está. Gracias. Bueno, ahora espero que haya muchas preguntas. Y espero contestarlas de una manera... ¿Tenemos preguntas? Que me ha gustado mucho, pero suponte yo tengo una duda de una cosa y cojo el I Ching y ¿qué hago con él? Porque en teoría era sacar un palito o unas moneditas y con eso, y eso ya es adivinación, no tiene nada de... Sí, muy buena pregunta. El I Ching es un libro de sabiduría, quiere decirse que hay que leerlo.
porque el I Ching no es no sé, una varita mágica. Igual que un idioma hay que aprenderlo y estudiarlo, el I Ching hay que leerlo. Hay que leerlo y entonces cuando lo lees, lo que yo propongo en mi libro, yo no uso las monedas, ni uso los palitos, ni nada. Yo lo que pretendo es que cada uno se busque su propia situación. Porque realmente la verdad la tenemos dentro, lo que pasa es que a veces no la sabemos ver. Pero si vamos buscando y vamos leyendo cosas que están relacionadas con nuestra situación, lo más probable es que veamos la respuesta. Entonces, es un libro de sabiduría que si han tardado 3.000 años en hacerlo, nosotros en un día no lo podemos dominar. Sin embargo, yo al principio de cada capítulo, para esta pregunta tan buena que me lo hace, que sí, que tiene mucha razón, al principio del capítulo, cuando alguien quiere consultar sobre una situación, hay una clave que te dice de lo que trata el capítulo. Por ejemplo, si tú quieres irte al extranjero, por lo que sea, pues hay un capítulo que dice, si quieres irte a una tierra extranjera, entonces consultas ese capítulo. Si quieres si estás muy agotado, por ejemplo, hay otro capítulo que dice el agotamiento, pues miras ese capítulo. Si ves que hay mucha gente a tu alrededor que te está poniendo problemas en un proyecto muy bueno que quieres hacer, pues hay otro como subtitulito que te dice si estás rodeado de gente negativa. O sea, que te va a dar una clave para que tú mismo te vayas viendo cuál es tu situación. Y eso es mucho, mucho mejor porque tú cada vez vas aprendiendo más y tú te vas de una manera proactiva buscando tu propia respuesta. Pero efectivamente, el I Ching no se lee como un libro, como una novela. El I Ching, que un día abrís un capítulo, veis un cuadro muy bonito, yo os recomiendo que se abra un cuadro y, uy, qué bonito, me gusta esta montaña. Entonces, leéis ese capítulo. Otro día veis un bosque, o un día estáis muy energéticos, pues leéis el trueno. Otro día estáis muy calmaditos, pues leéis el lago. Y poco a poco, es que a la sabiduría hay que darle un tiempito, ¿no? Poco a poco se van dominando todos los capítulos y vas viendo, cuando tienes un problema, cuál es el capítulo que te va a dar la respuesta. Cuando yo hago seminarios y talleres, pues entonces vamos buscando, las personas ponen un problema y entre todos vamos buscando la respuesta. No necesitamos hacer monedas o nada, la vamos buscando de acuerdo a los capítulos del I Ching. Muy buena pregunta. A ver, otra pregunta. Buenas tardes, Cristina. Hola. Bueno, yo es que en todo lo que he visto veo que el fondo es reflexión, reflexión, reflexión. Indudablemente tienes que tener una formación o una preparación o adquirir conocimientos sobre los temas en general. Pero es pura reflexión. O sea, si yo tengo que tomar decisiones, tengo que reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que me puede pasar aquí? O sea, o si elijo otro camino, ¿qué me puede pasar ahí o qué me puede pasar en el otro sitio? ¿No? Entonces, pues son como opciones, pero que necesitas reflexionarlas antes de tomar la decisión. Por eso muchas cosas te salen mal, precisamente por eso, por la falta de reflexión. Claro. Y porque mucha gente a lo mejor no sabe hacerlo también, a lo mejor le falta, pues, yo no digo que sepa hacerlo, sino que muchas veces no estamos lo suficientemente preparados como para reflexionar en profundidad. Claro, lo que hace el I Ching es ayudarte simplemente, ayudarte a tomar la decisión, porque al explicarte una serie de razones de causa y efecto, normalmente el problema que pasa con las leyes de causa y efecto es que a veces el efecto está muy separado de la causa. Hacemos algo y no vemos el efecto. El efecto a lo mejor son 10 años después, algo que hemos sembrado, ¿no? Pero se dice el que siembra recoge, ¿no? Algo que hemos puesto, un esfuerzo tremendo que hemos hecho, decimos, ¿y esto para qué? Si no da resultados. Sí da resultados, a lo mejor está muy lejos, muy lejanos. Entonces, el I Ching, al explicarte las leyes de causa y efecto, te lo hace ver muy claro. Y de esa manera, pues tú puedes tomar la decisión más sabiamente. Porque te ha explicado, pero tú estás, lo que es una ayuda, es como también cuando vas a un amigo tuyo y tiene una visión un poco más imparcial, también te puede ayudar, o vas a una persona que conoces o lo que sea. Es como una ayuda a tomar decisiones. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una. Por ejemplo, yo tengo una duda, si seguir este camino o no seguir. ¿Qué capítulo leo?
Si sigo el camino que he propuesto o lo dejo porque me parece que no va tan bien este camino. ¿Qué capítulo leo para reflexionar? Pues depende del camino que tú hayas... O sea, depende del tema de lo que hayas elegido. Por ejemplo, si tú estás indecisa entre... no sé, entre irte a un país extranjero o quedarte aquí, entonces tienes que leer el capítulo del país extranjero. ¿Y de un proyecto? ¿Un proyecto? Pues de un proyecto también, es que claro, si vas más o menos conociendo los capítulos del I Ching, enseguida lo localizas. Por ejemplo, en proyectos hay dos capítulos, uno de un proyecto pequeñito, si por ejemplo suponte que vas a hacer una revista con unas amigas, que es un proyecto de 4 o 5 personas, pues hay un capítulo que te dice la evolución de las pequeñas cosas. Si vas a hacer un proyecto inmenso que te va a necesitar muchísimos recursos y demás, hay otro capítulo que te dice el progreso en gran escala. Entonces, para todas las situaciones hay un capítulo. Si ves que estás muy agobiado, por ejemplo, yo dejé la medicina, que bueno, casi me cuesta, porque me sentía muy agobiada y la dejé cuando me faltaba un mes para terminar. Yo estudié toda la carrera de medicina, cuando me faltaba un mes para terminar lo dejé. Me sentía muy agobiada, me sentía como si tuviera un peso en los hombros que no podía resistirlo. Y entonces leí el capítulo La liberación, porque yo lo que quería era liberarme. Entonces, el capítulo de la liberación explica muy bien lo que tienes que hacer en esa situación. Y efectivamente me explicó muy bien. Y otra pregunta que tenía yo, cuando van los elementos de naturaleza arriba y abajo, por ejemplo, si hay fuego sobre el agua, no es natural, ¿no? O sea, no puede estar. Entonces, no es como un camino equivocado o tengo dificultades cuando no coinciden el orden de naturaleza. O sea, que montaña, por ejemplo, está debajo de la tierra. Entonces, esto no es la dificultad que se me puede presentar porque no es el orden natural. Claro, es que precisamente el orden de los elementos va a influir en que la situación en la que tú te encuentres vaya a tener muchas dificultades o sea muy fácil o se vea muy fácil. A veces los elementos, por ejemplo, el agua y el fuego son elementos que pueden estar en lucha y destruirse uno al otro si el agua apaga el fuego, pero por otra parte pueden ser muy positivos si el fuego está abajo y calienta el agua para hacer comidas. Entonces, claro, eso es lo que hay que saber, porque tú inclusive, aunque estés en agua y fuego, que aparentemente son antagónicos, si tú sabes lo que hacer en esa situación para que el agua no apague el fuego, ahí es cuando usas la sabiduría. Cuanto más conozcas las situaciones y las posibilidades de cambio, por eso se llama el libro del cambio, mejor estás preparado para tomar una decisión sabia. El I Ching te ayuda a tomar decisiones sabias. Hola. No te he oído en ningún momento comentar si tienes en cuenta los signos débiles y la mutación, como hace Richard Wellheim en su libro, creo que lo hace, que cuando tienes tú el hexagrama hay los signos débiles que mutan a los signos fuertes y que forman otro hexagrama. ¿Tú eso lo tienes en cuenta? Bueno, precisamente uno de los problemas también que hay con el I Ching es que el libro, yo hice la tesis doctoral del libro de Wellheim. Ese libro lo he analizado, puntos débiles, transformaciones, he hecho todas las transformaciones posibles, dialécticas, arriba, abajo, punto fuerte, las posiciones, etc. Pero el problema para el público en general, es que el hexagrama, cuando consideras todas esas variables, es muy confuso. ¿Por qué? Porque el hexagrama está como dividido en escalones de una situación. Yo lo que he analizado es la situación en general. Por ejemplo, en los hexagramas te dice, la primera línea vas a hacer esto y cuidado, vas a sufrir una humillación. La segunda línea es estupenda, vas a tener mucho éxito. La tercera línea, uy, horrible, otra vez una humillación. La cuarta línea es un conflicto horroroso. La quinta línea es todo maravilloso. En conjunto son como escalones de una situación dada. Pero eso confunde mucho a las personas, por eso las personas a veces piensan que es muy complicado. Lo que yo he hecho después de analizar todos y darle toda la vuelta a todo es coger los puntos más esenciales de la situación. Y en cada capítulo yo hago el significado general del capítulo y el significado ético.
el significado de la acción. Por eso lo llamo imagen, concepto o significado y acción. Porque yo he analizado la situación en general, no he analizado todos los pasos de la situación, pero yo entiendo que sí, hay que considerar estas cosas. Lo que pasa es que en mi libro, para la divulgación general, no lo he analizado, ¿no? Buenas tardes, Cristina. La verdad es que una conferencia bastante fantástica. Gracias. Porque yo asistí hace unos 2 o 3 años a un taller de I Ching. Me pareció muy confuso porque, sobre todo, por las explicaciones que se dan cuando tú comentas que hay como esos 3 párrafos, ¿no? Sí. Esos 3 párrafos que vistos desde la perspectiva de hace 3.000 años o 4.000 años, son completamente distintos a lo que puede suceder ahora. No sé si en tu libro realmente lo que has hecho es dar una visión de cada hexagrama en relación a cómo podría verse ahora mismo en el siglo XXI, o te has basado un poco en estos 3 párrafos de cada hexagrama, cómo se veía entonces por los 3 filósofos que de alguna manera fueron los fundadores del mismo, porque realmente sí que hay mucha confusión en ello. Gracias. Bueno, sí, muy buena pregunta también. Mi libro es completamente adaptado a las circunstancias modernas, pero tomando expresamente la sabiduría del I Ching. Por ejemplo, hay un libro que se llama El progreso paulatino y está así en el I Ching escrito. Es un progreso que se hace poco a poco, es un árbol que crece encima de una montaña y como echa muchas raíces está muy bien arraigado y entonces es muy difícil de poder con él y entonces eso es más o menos la sabiduría fundamental del I Ching, es el progreso paulatino. Pero eso se puede adaptar a ahora mismo. Tú estás haciendo un proyecto y progresas paulatinamente y tienes éxito. O sea que todo el libro es completamente adaptado a las situaciones modernas. De hecho, como yo doy seminarios y talleres, y doy talleres también para ejecutivos de empresas que tienen que tomar decisiones de empresas, y decisiones a veces muy importantes. Y entonces es completamente adaptable, porque la sabiduría es realmente adaptable a todo. Actuar con sabiduría es actuar de una manera, que llegues al punto que tú quieras llegar, pero también, como hemos dicho antes, de una manera ética. Entonces, la clave del libro sí lo he reflejado, y el hecho es que en China me tienen mucha consideración. Si yo hubiese falseado el I Ching para hacer una cosa moderna, entonces primero no me invitarían en ningún sitio, ni menos del Centro de Estudios del I Ching, que me han publicado inclusive cosas y siempre me están pidiendo artículos, que he ido a dar conferencias para máster. Entonces, y yo he ido a muchas universidades donde había profesores especializados en I Ching. Y todos están de acuerdo en que los puntos claves de sabiduría del I Ching están reflejados en mi libro. Lo que pasa es que adaptados a la vida moderna, porque estamos en la vida moderna y necesitamos una guía para la vida moderna. Pero esta es muy buena idea, muy buena pregunta. ¿Otra? Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Yo te quería decir una cosa. Yo, por lo que se está explicando, veo que lo que realmente cada capítulo sirve para una meditación, o sea que es meditación, ¿no? Bueno, es meditación, sí, si lo quieres emplear, es meditación sobre una circunstancia de la vida. La sabiduría, en realidad, es una meditación de lo que es la vida o lo que es la actuación. Entonces, cuando tú lo vas leyendo, lo que te da el I Ching es que cuando tú vas leyendo los capítulos, tú vas identificándolos. Yo creo que, estoy casi por asegurar que todos vosotros habéis pasado por las situaciones que hayáis pasado, todas están contempladas en el I Ching. Porque es como una cosmología, como os digo, no hay nada más entre cielo, tierra y los seres humanos. Entonces, el I Ching, lo que es muy importante es leer el capítulo y pensar sobre el capítulo. Y pensar a lo mejor en cuántas situaciones nos hemos visto envueltos en los que deberíamos de haber hecho según dice el I Ching o según no dice el I Ching.
Por ejemplo, hace poco alguien me llamaba, no, es que estoy muy angustiada porque va a pasar esto, lo otro y tal. Digo, pues hay una cosa que el I Ching te dice, para calmar las ansias de lo lejano y futuro, ocúpate aquí y ahora usando tus aptitudes. O sea, no vayas más allá de tu situación. Constantemente está diciendo cosas el I Ching que te está indicando lo que tienes que hacer. Entonces, lo ideal, como os digo, es irlo leyendo poco a poco, como una cosa placentera, que tampoco es un castigo, y viendo los cuadros. Los cuadros es una imagen, es como un anclaje para que os sirva como simbología de la sabiduría, porque es mucho más interesante aprender con una simbología, ¿no? Y con una imagen. Entonces, lo veis, pues un día tenéis mucha energía, pues el trueno, o un día tenéis que tomar una decisión muy difícil que tenéis que pensar, os vais al fuego, porque el fuego es el de la sabiduría, el de la inteligencia. Otro día, no sé, estáis muy flexibles, como el agua. Todos los elementos os van a dar indicaciones para vuestra vida. Las montañas, acordaros de las montañas que está en la modestia, que es muy importante. La espera. Yo soy muy impaciente. Cada 2 por 3 tengo que ir a mirar, leerme el capítulo de la espera para decir, no, calma. Porque cuando haces muchas cosas y ya no depende de ti, entonces tienes que esperar. Porque a veces forzamos las situaciones. Confucio dijo, si yo actuara con la sabiduría del I Ching, llegaría a no cometer ninguna falta en mi vida. Eso lo dijo Confucio y tenía razón. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Buenas. Quería preguntar sobre la trascendencia, la experiencia religiosa, el más allá. ¿Cómo nos puede ayudar el I Ching para entender o no lo trata? No, el I Ching no es un libro de religión y acordémonos que en China, cuando aquí se dicen las filosofías orientales, casi todo el mundo piensa en Buda y casi todo el mundo piensa en el budismo de la India, que es más metafísico, pudiera ser más religioso, en el hinduismo. En China no hay religiones. Bueno, hay una parte del taoísmo que es como una religión, pero es más bien como panteísta. Entonces, ellos son todas filosofías de la naturaleza. Ellos no van más allá de la sabiduría que te da la naturaleza y las leyes de causa y efecto de la naturaleza. Las personas que son religiosas no les estorba la sabiduría, quiero decir, para tomar decisiones. Y luego ya en el plano religioso, pues ya pueden, cada uno tiene sus creencias. Uno puede creer en Dios o no creer, o eso ya es, pero el I Ching no trata para nada de la religión. Y hay una cosa, os quería decir una anécdota muy interesante. En una de las conferencias que di, una persona me preguntó, bueno, de acuerdo con el I Ching, ¿cuál es el sentido de la vida? Y entonces yo digo, el I Ching no trata del sentido de la vida porque la vida no tiene ningún sentido. Y entonces la audiencia se quedó que si echaban un alfiler, ¡ping!, se oía el sonido del alfiler. Y entonces yo agregué, la vida no tiene ningún sentido porque tú eres el que pones el sentido a la vida. ¿Os dais cuenta? La vida es abstracta, la vida no es nada. Tú eres el que haces de la vida algo válido o algo no válido. Entonces tú eres la persona que puedes modificar la vida, modificar a otros, ayudar, hacer el mal, hacer el bien, hacer lo que quieras. O sea que tú eres el que da el sentido. La vida no te da ningún sentido. Pero fue muy gracioso porque, si yo digo, si ahora tiene un alfiler, ¡ping!, se oye porque la audiencia se quedó como, ¡qué horror! Pues ya sabes que siempre el sentido de la vida, ¿y cuál es el sentido de la vida? No es, el sentido es tú el que le pones a la vida. Es muy gracioso. Pues muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación. Sabes que tengo una gran admiración por toda tu trayectoria. Gracias. Y la pregunta que te voy a hacer es más bien de tipo lingüística o de mediación lingüística. En ese entorno nos conocimos en Shanghái, nosotras. Sí. Y a mí me parece que los escritos chinos son realmente impenetrables, por mi ignorancia y por la dificultad enorme que tienen para un occidental interpretar eso. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es el camino que has hecho tú al enfrentarte con esos signos impenetrables, originarios del I Ching, hasta llegar a saber qué significa cada uno de esos pequeños textos y a llegar a
plasmarlos tú como mediadora para entregarlos en el libro a través de la pintura y del hexagrama y de los 3 párrafos que has escrito. Porque me parece un camino dificilísimo de interpretación, de mediación entre el original y la lectura que podemos hacer, interpretativa que podemos hacer ahora nosotros. Bueno, en español o en inglés. Sí, es otra pregunta también, todas súper importantes. Bueno, esto va también de otra anécdota que siempre que voy a una universidad china, absolutamente siempre hay un estudiante que me dice, bueno, y tú, siendo extranjera, ¿cómo puedes conocer un libro tan impenetrable como el I Ching? Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver. Digo, contéstame a una cosa. ¿Tenéis montañas en China? Sí. Ah, ¿y tenéis ríos? Sí. ¿Y tenéis tierra? Sí. ¿Y qué tal fuego? ¿Y aire? ¿Y trueno? ¿Tenéis todas esas cosas? Sí. Digo, pues mira qué casualidad que en España nosotros también las tenemos. Tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos truenos y tenemos fuego. Digo, entonces es una simbología. La simbología es universal. El I Ching es una pura simbología. Entonces, la simbología es universal. Entonces, claro, ya... Otra cosa que me pasó también de un gran ejecutivo en una de mis conferencias que me dijo, es imposible que tú, si no sabes chino, puedas entender el I Ching. Entonces yo le dije, sí, te aseguro que lo puedo entender porque llevo 20 años o 25 años estudiándolo. No, es imposible. Entonces fue muy curioso porque después de la conferencia fuimos a cenar y había venido a la conferencia un profesor de I Ching muy eminente, que además me aprecia mucho y es muy eminente. Entonces, estando cenando, el profesor empezó a hablar de Hegel, porque además era profesor de filosofía, de Hegel, y había escrito sobre Hegel, y había escrito... Entonces yo le dije al señor le digo, por favor, pregúntale a este profesor si él cree que entiende bien al filósofo Hegel. Se lo preguntó y dijo el profesor, sí, claro, por supuesto, he hecho escritos y he hecho artículos y tal y cual. Digo, ahora pregúntale al profesor si sabe alemán. El profesor dijo, no. Digo, ahí tienes tu respuesta. Porque claro, ahí está, nosotros estudiamos de los filósofos griegos, filósofos latinos, alemanes, franceses, de todo. ¿Y qué pasa? ¿Que no los podemos entender? No, si es una buena traducción lo podemos entender. Y es más, yo hice el I Ching, el doctorado, luego ya he leído muchísimos más libros, del libro de Wilhelm, que es el que más recomiendo, que está escrito, está traducido al inglés y está traducido al español, y es muy buena traducción además. Pero como yo enseguida capté el símbolo, el agua, el trueno, la montaña... Hay inclusive mucha gente que no sabe que los hijos son elementos naturales. Los chinos dicen, uy, eso es un trueno. O inclusive dicen, ¿y eso es una familia? Pero claro, entonces, en el momento que ya sabes que son símbolos, es que es muy fácil, no es nada complicado, porque no es lingüístico, es simbólico. Entonces no importa que ellos le llamen trueno como le llamen en chino, y que nosotros lo llamemos como lo llamemos. El trueno es el trueno, y la montaña, y el fuego, y el lago, y el viento. Habéis visto que solo he hablado de elementos, y los elementos todo el mundo los conoce. Entonces, no me ha resultado complicado, también porque soy pintora y enseguida vi los elementos, quizá por eso los vi enseguida. Pero es cuestión de saber lo que es una montaña. Por ejemplo, una montaña redondeada es la montaña en quietud, una montaña muy alta es una montaña agresiva, eso enseguida se ve. Y eso es fácil, no es difícil. Cristina, sí. Muchísimas gracias por la exposición que nos han hecho. Gracias. Y me alegro muchísimo el poder haber asistido. Hablando de lo que estabas ahora mismo diciendo, de la simbología que tiene el I Ching, me ha parecido entender que es toda una cosmogonía que está basada a partir del cielo y la tierra, o sea, 2 trigramas fundamentales de los que se derivan los hijos y las hijas. Sí. Me ha parecido también entender que se combinan de 2 en 2 esos trigramas para formar los hexagramas, sí. Y que son 64 hexagramas. Sí. Cada uno de esos hexagramas me ha parecido entender que nos ayuda a elegir entre 2 opciones. Exacto. Pero entre esos 64 hexagramas hay algunos que son la combinación de cada uno consigo mismo. Sí. De cielo con cielo, sí, de sí. tierra con tierra. Sí. Entonces, en esos casos, en lo que es la combinación de un elemento consigo mismo, ¿entre qué se puede elegir en esos casos?
No, es que la elección no está en que tú cuando vayas a consultar un capítulo te quedes con uno de los 2 trigramas, Sí. sino con todo junto. Entonces, si por ejemplo estás a punto de desarrollar un proyecto muy importante y te sale el cielo, que es lo creativo doble, te sale 2 cielos, entonces tú tienes la creatividad potenciada doblemente. Entonces, lo que te está diciendo ese capítulo es que tienes que potenciar la creatividad al máximo. Si te sale el agua, por ejemplo, doble agua, te está diciendo que tienes que ser no solo flexible, sino doblemente flexible. Pero, sin embargo, si te sale el agua con el fuego, te está diciendo, cuidado, que puedes ser flexible, pero tienes ahí un elemento que puede estar en contra tuyo. O sea, que no es que tengas que elegir entre uno y otro, es que el hexagrama te va a dar la pauta de lo que tienes que hacer en esa situación. Y si te salen dobles, como tú muy bien dices, hay cielo sobre cielo y agua sobre agua, pues entonces tienes que hacer eso, pero con más fuerza o doblemente. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, me ha encantado, más que encantado. Lo que yo quiero saber es dónde se puede conseguir. ¿Tus libros se pueden conseguir en cualquier librería o en algún sitio especial? No, están solamente como ebooks en mi website. Si vas a la website son 4 euros o 4 y pico, no sé si una cosa así, están en dólares, pero al cambio no sé cuántos. Como ya están acabadas las ediciones, entonces los he puesto como ebooks en mi website, en esta website mía, entonces se pueden comprar. Solamente hay que dar el email y nada más, y poner una tarjeta de débito o crédito, no hay que dar la dirección ni ningún dato más, y van directamente a mi web. Estupendo, muchas gracias. Sí, eso se puede. Ya no, de momento no se ha publicado más. Pues por lo visto ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Nos ha parecido una conferencia muy corta. A mí por lo menos me ha parecido cortísimo. Gracias por iluminarnos y esperemos que repites. Muchas gracias a todos vosotros.